Bienvenidos a la actualización 7 años después de mi primer y segundo vídeos, donde expliqué cómo rehidratar mariposas y todo lo que necesitamos para poder montarlas. Y en este vídeo os voy a enseñar todo lo que he aprendido en estos 7 años. Me voy a dejar muchas cosas en el tintero, pero creo que es importante porque a día de hoy sigue habiendo muchísima gente viendo esos vídeos y pienso que necesitan una actualización. Así que vamos allá. Gente, pues vamos a empezar. Puede que no se vea algo del todo bien, no lo sé, lo voy a intentar porque para que el móvil grabe 60 FPS no puedo hacer una grabación selfie, o sea que no me puedo ver a mí mismo para ver si las cosas se están viendo bien, pero más o menos creo que lo sabré hacer. Bueno, para empezar con la rehidratación, en este vídeo voy a explicar las dos cosas, rehidratación y todo lo que necesitamos, todo en el mismo vídeo, para todo lo que necesitamos para montar. Para la rehidratación, recordad lo que os expliqué en el primer vídeo. Al final, rehidratar es como cuando quieres comer pasta o cualquier cosa que está seca y necesitas rehidratarlo. Necesitas que entre agua en el producto, ¿no? Pues en el caso de la mariposa es igual. Nosotros tenemos mariposas que están secas y os voy a enseñar ejemplares. Aquí tenemos los que yo cogí en La Rioja, ¿vale? Y yo, pues, lógicamente los dejé secar, ¿vale? Los dejé secar, os voy a enseñar una Voloria, esta creo que es una Voloria Selene, tal vez. La cuestión es que, pues bueno, esta la cogí y está completamente seca. Si yo ahora la cojo, intento mover las antenas, las alas, etcétera, entonces se rompe en 1000 pedazos. Entonces, a esto hay que meterle agua, pero no le podemos meter agua, no la podemos poner a hervir en una olla como si fuese pasta, ¿vale? Porque se destruye. El agua directamente no es bueno que toque sus alas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues la ponemos en un ambiente húmedo, que en este caso es una caja de rehidratación. Se pueden hacer de muchas maneras y os voy a explicar variantes y cosas que podéis intentar y experimentar, porque hay algunas que funcionan mejor que otras y algunas se os adaptarán mejor a vuestras necesidades. Vale, en este caso, yo ahora mismo os enseño una caja de rehidratación mini que yo tengo, porque al final, al ser mini, es más fácil de trabajar con ella y como las mariposas que yo diseco de España suelen tener un tamaño a lo mejor, normalmente es este tamaño, más grandes, más pequeñas, pero tampoco es un tamaño excesivamente grande, pues muchas veces uso estos tuppers pequeñitos. Entonces, en estos tuppers básicamente creamos una atmósfera húmeda, ¿vale? Que lo conseguimos. Os voy a dar un truco que he aprendido, ¿vale? Ponemos ponemos el chorro de agua caliente a tope caliente hasta que esté hirviendo y cuando ya esté a tope hirviendo, dejamos caer un poquito para que se empape el fondo del tupper, ¿vale? Después ponemos varias capas yo aquí veis que tengo 4 o 5 capas, ¿vale? De papel, de cocina, tiene que ser un papel grueso, ¿vale? Sirve cualquier papel, pero que sea grueso, ¿vale? Y hasta que el agua ya no traspase a la capa de arriba del todo, ¿vale? Porque nosotros no queremos que las alas se mojen. Entonces, cuando el agua no traspase, esa será la última capa, ¿vale? Antes de hacer eso, ¿vale? Nada más poner el agua, yo recomiendo coger una botella de alcohol para desinfectar, ¿vale? Y echar un chorrito, ¿vale? ¿Eso para qué es? Eso es para que no crezcan hongos, ¿vale? Eso es un truco que yo os doy para que no crezcan hongos si se os pasa a disecarlas o si pasa demasiado tiempo, ¿vale? Aún así, intentad no tardar demasiado porque también se pueden pudrir los ejemplares, ¿vale? Entonces, recordad, pues así es la rehidratación. Pues fijaos cómo sería, básicamente, ¿vale? Aquí está la caja, ¿vale? Entonces, nosotros cogemos el ejemplar, ¿vale? Hay gente que lo que hace es cortar con unas tijeras, ¿vale? Pero esto, si lo hacemos, yo no puedo reutilizar el sobre, ¿vale? A mí me interesa reutilizar el sobre, pero si no reutilizáis sobres,
se puede cortar, se corta aquí, ¿vale? Cortaría aquí y esto directamente ya se puede poner en la caja de rehidratación, ¿vale? Pero yo quiero aprovechar los ejemplares. Entonces los saco, ¿vale? Entonces los ejemplares se pueden directamente abrir el triángulo o el sobre y dejarlos caer, pero yo por si se rompen prefiero meter las pinzas y enganchar el ejemplar y sacarlo, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos. Una Voloria, a ver, creo que es Voloria Dia, ¿vale? Es una de las Volorias más comunes. Y básicamente lo que hago es ponerla aquí dentro, ¿vale? Ya enseñar cómo está puesta ahí dentro. Nada extraño, ¿no? Y entonces empezamos a poner todas las mariposas ahí dentro, ¿vale? Y lo vamos a dejar 2, 3, una semana. Tenemos que ir chequeándolas, ¿vale? Va a depender del tamaño, va a depender de la zona donde vivamos, va a depender de varios factores. Entonces yo al final lo que recomiendo, perdón, no estaba con el micro. Entonces yo al final lo que recomiendo, ¿vale? Es ir chequeándolas, ¿vale? Y conforme vayan pasando los días, pues vamos cogiéndolas con las pinzas, vamos viendo si se van rehidratando correctamente, si se mueven las alas y vamos también con las pinzas aligerando las articulaciones. Movemos un poco las alas, movemos un poquito la cabecita para que se vaya rehidratando bien y que cuando tengamos que montar las articulaciones giren correctamente, ¿de acuerdo? Aquí pues os enseño otros ejemplares que cogí, ¿vale? Por ejemplo, a ver, aquí por ejemplo cogí una Maniola jurtina y una Pyronia titonus, creo que es, aquí están las dos. Las voy a sacar, creo que prefiero triángulos, pero bueno, la empresa donde compré estos sobres creo que no tenían triángulos de la talla que yo buscaba, eran triángulos, creo que los tenían ya demasiado grandes y no me servían. Ahí tenemos la Maniola jurtina, la ponemos también en compañía de la otra. ¿Vale? Y ahora saco también la Pyronia titonus. Lo importante es sacarlos. Uy, aquí se le ha roto algo dentro del sobre. Yo os recomiendo triángulos si podéis, ¿vale? Porque los sobres son un poquito más difíciles, más delicados de manipular, de sacar las mariposas. Entonces yo recomiendo triángulos si podéis. Vale, aquí tengo también la Pyronia titonus. Perdón, sí que los titonus. La ponemos también, ¿vale? Todas ahí juntitas. Estoy viendo que el papel de arriba del todo está algo mojadito, pero no llega a estar mojado, ¿vale? Eso lo vamos revisando. Si vemos que las alas de las mariposas se están mojando, eso no nos gusta porque se pueden quedar unas marcas de agua en las alas y eso luego no se puede quitar, ¿vale? Así que cuidadito. Vale, tengo más, pero ahora lo haré, ¿vale? Lo que quiero explicar. Entonces, una vez lo tenemos, cerramos, ¿vale? Cerramos el tupper. Es súper importante que nos aseguremos de que está hermético, porque es que si no está hermético, se va a secar y no se van a humedecer correctamente, ¿vale? Entonces, esperaré unos 2 días, a los 2 días empezaré a chequear cómo están y no tardaré mucho más en disecarlas, ¿vale? Hoy voy a explicar variaciones de tupper. He visto gente que vive en sitios donde hay nieve y han usado la nieve en el fondo del tupper y arriba han puesto los pañuelos, ¿vale? Porque así mientras la nieve se funde, los ejemplares se van rehidratando. No recomiendo probar cosas extrañas ni agua fría. Yo recomiendo agua caliente, un agua que se evapore rápido, una agua que cree humedad rápido y que la rehidratación empiece lo antes posible. Más cositas. He visto gente que pone en el fondo del tupper
piedrecitas de las que así pequeñitas, de las que se ponen en los acuarios para los peces, que las venden en cualquier tienda del todo a 100, y esas piedrecitas las mojan, absorben la humedad y los ejemplares se pueden meter directamente entre las piedrecitas. Solo el cuerpo, ¿vale? Las alas quedan fuera, ¿vale? Están semienterradas. Os voy a poner alguna imagen para que lo veáis. De lo mismo, pero hecho con arena, que es otra variación que os voy a explicar, que es básicamente coger arena, ponerla en el fondo del tupper, humedecerla y meter solo la cabeza, el tórax y el abdomen, de forma que la base de las alas es el corte y ya las alas quedan fuera. Hay gente que dice que para ciertas mariposas, como mariposas muy grandes, ese método viene muy bien. Yo no lo he probado porque, no sé, la arena a lo mejor se queda pegada al cuerpo de la mariposa, tienes que quitarla con un pincel, no sé. A mí es que no me gusta tener arena pegada en ninguna parte. Otras variaciones o cosas que os puedo decir, si cogéis el tupper, ¿vale? Esto, por ejemplo, en invierno se puede hacer, o en verano, sí. Cogéis el tupper y lo dejamos encima de un radiador, lo dejamos en una superficie un poco cálida, pues la humedad va a ser mayor dentro de la caja porque se va a producir más evaporación del agua que hay y eso va a acelerar el proceso. Aunque cuidado porque si hay mucho calor, se van a formar muchas gotas de condensación y van a caer encima de los ejemplares y eso es algo que no queremos, ¿vale? En el momento que ya visteis en el primer vídeo que tenemos ya las mariposas que pensamos que están rehidratadas, que las hemos cogido, hemos movido las alas, vemos que se abren completamente, que las podemos estirar hacia abajo y hacia arriba, que movemos la cabeza y la cabeza gira, las antenas giran, no están duras, pues entonces ya podemos montar, ¿vale? A veces hay algunas partes del cuerpo de las mariposas que pueden quedar medio duras y eso ¿cómo lo solucionamos? Pues por ejemplo, las antenas o la cabeza a veces cuesta girarlas porque quedan medio duras, ¿vale? Con agua hirviendo, ¿vale? Llenamos un pequeño vasito y sumergimos la cabeza, o si hace falta también el tórax, y le damos 2 o 3 chapuzones y la sacamos, ¿vale? Que las alas no se mojen. Si se mojan un poco la base de las alas, no pasa nada, ¿vale? Algunos consejitos más que os puedo dar. Recordad lo que hice con una Argema mitrei, que es la inyección. La inyección para rehidratar solo lo hago con ejemplares que estén muy secos, es decir, ejemplares que a lo mejor son grandes y secos, ¿vale? Ejemplares de mariposas muy grandes, tropicales, que ya a lo mejor llevan años secas, porque las tenían los vendedores ahí y están muy deshidratadas, ¿vale? En ese caso sí pinchamos el tórax, como visteis en mi primer vídeo, pinchamos el tórax, llegamos al centro del tórax, por la zona de unión entre el abdomen y el tórax, metemos la aguja de un mililitro, ¿verdad? Era la de los diabéticos, o de 5 mililitros era. 5 mililitros, bueno. Inyectamos hasta que vemos que el agua empieza a salir del tórax. En este caso el tórax está lleno, ¿vale? Y esa sería la manera de rehidratar mariposas muy grandes y muy secas. Si son mariposas que habéis cogido vosotros, si tenéis la suerte de vivir en países tropicales y ya tenéis estas mariposas que podéis coger y las secáis, ¿vale? Pues entonces las podéis rehidratar de la manera normal porque no estarán tan secas. ¿Vale? Un apunte, para los que seáis de países tropicales y podéis capturar mariposas muy grandes, ¿vale? Pues por ejemplo, mis amigos de Sudamérica, pues en algunos países podréis capturar la polilla más grande del mundo, que es la Cisania agripina, la bruja blanca, no sé cómo se llamará en vuestros países, pero bueno. Y esa polilla, si estáis en una expedición científica o lo que sea y vais a tardar varios días en llegar a casa, estáis en la selva, por ejemplo, esa polilla es muy gruesa. Entonces, hay peligro de que se os pudran los ejemplares. Si son muy grandes, estáis en un entorno de mucha humedad, se os pueden pudrir en la expedición. Aquí en España no tengo ese problema nunca porque siempre se está seco y no hay tanta humedad. Entonces, para que no os pase eso, almacenad el ejemplar. Yo le pondría una inyección de alcohol en el cuerpo y la solución definitiva que os puedo dar es que llevéis
una botellita de acetona o de alcohol y cuando el ejemplar esté muerto, ¿vale? O lo matáis así con una inyección de una gota de alcohol, sumergís el cuerpo de la mariposa en acetona o en alcohol, ¿vale? Y lo ponéis de manera que quede suspendido durante unas horas, ¿vale? Para poder hacerlo del todo bien tiene que quedar suspendido unas horas. El alcohol y la acetona deshidratarán por completo y de forma ultra rápida el ejemplar, el cuerpo, y ya no se va a pudrir, ¿vale? Si mantenéis la humedad baja, ya no se va a pudrir, ¿vale? Ya no sé si me queda algo más por comentar de la rehidratación, porque son secretos de la rehidratación. Si decidís de rehidratar dentro de un sobrecito, la rehidratación es un poquito más efectiva, ¿vale? Porque la mariposa está rodeada por esto que también se hidrata, ¿vale? Lo que os expliqué en el primer vídeo, que al final si ponemos una capa por encima de las mariposas, pues favorece un poquito más la rehidratación, ¿vale? Pero tampoco es algo absolutamente necesario y tampoco hace falta tener una gradilla, como os enseñé, ni nada, ¿vale? Creo que no me queda nada más por mencionaros de la rehidratación. Por supuesto, los tuppers. Pueden ser muchos tipos de tuppers diferentes, ¿vale? No hay ningún problema, muchos tamaños, siempre y cuando se cumplan las condiciones de humedad, de agua, que no se mojen, que esté herméticamente cerrado, etcétera. ¿De acuerdo? Recordad poner ese alcohol que os he mencionado para que no crezcan hongos, porque los hongos os van a estropear algunos ejemplares, ¿vale? Ahora, cuando las mariposas ya están secas, ¿vale? Pues debemos proceder a montarlas. ¿Cómo saber si una mariposa está ya rehidratada mientras la estamos manipulando en la caja de rehidratación, etcétera, ¿vale? Pues una de las señales para saberlo es que las mariposas que están rehidratadas, a medida que se rehidratan, las alas se van abriendo poquito a poquito a lo largo de los días porque el tórax está absorbiendo agua, entonces los músculos se van relajando, ¿vale? Entonces, cosas que tenemos que ir haciendo para ir comprobando que estén rehidratadas, ablandando también, forzando un poquito los músculos, pues básicamente, recordad lo que hice en el primer vídeo, pues hacemos así, ¿vale? Y veis, esta está perfectamente hidratada, ¿vale? Las alas bajan hasta aquí, ¿vale? Bajan hasta aquí. Esta mariposa no ha sido rehidratada, está fresca porque la congelé. Por lo tanto, veis que las alas se quedan así perfectamente. Y haríamos otras cosas, recordad. Hacemos este movimiento para comprobar que cuando la estemos disecando, las alas se van a poder mover correctamente en esta dirección. También manipulamos la cabeza, ¿vale? Saber que la cabeza tiene movilidad y comprobamos también la movilidad de las antenas, ¿vale? Las antenas para saber si se pueden romper, les falta más hidratación o no, ¿de acuerdo? Y es así como comprobaríamos. Este ejemplar está perfecto para ser montado directamente. Los ejemplares no van a quedar así de bien casi nunca en una rehidratación, porque no se lleguen a rehidratar al 100% nunca, ¿vale? Eso tenéis que saberlo. A veces tenemos que trabajar con ejemplares que están rehidratados, pero las alas han quedado así, ¿vale? Y recordad, para ello usamos esto para meter una aguja aquí, ¿vale? Y no tener que meter los dedos así dentro, rozando, ¿vale? Porque rozamos las escamas y al final se nos pueden quedar escamas en los dedos, ¿vale? Y desgastar los ejemplares, básicamente, ¿vale? Y para poder montar, y os voy a enseñar todos los tipos de extendedores que he ido comprando a lo largo de estos años. Algunos de ellos ya los tengo con mariposas montadas, ¿vale? Los vais a ver. Vale, os voy a enseñar el extendedor que yo uso para Lycaenidae y polillas más pequeñas, ¿vale? Este es, ¿vale? Como veis, el extendedor es un aparato bastante simple que básicamente son dos planchas de madera y en el centro una ranura en cuyo fondo hay un material blando para poder clavar agujas, ¿vale?
Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues básicamente el extendedor lo vamos a necesitar. Quiero que veáis, y os voy a poner el ejemplo más práctico posible, ¿vale? Esto es una aguja del 004 aproximadamente o quizás 005, ¿vale? Quiero que veáis los distintos tipos de madera de los extendedores. Fijaos, voy a clavar la aguja de forma muy débil, ¿vale? He hecho muy poquita fuerza, ¿vale? ¿Vale? Estoy haciendo muy poquita fuerza, ¿vale? La estoy clavando con muy poquita fuerza. Y no sé si lo veis, pero es una madera muy blanda, ¿vale? Es perfecta, ¿vale? Es una madera muy blanda, se penetra con mucha facilidad, ¿vale? Es muy importante para poder, cuando estamos disecando, que todas las agujitas se claven bien. Vais a ver que uso dos tipos de agujas, las entomológicas, que son estas, y las de montar, que son estas, que tienen cabecita, ¿vale? Que son mucho mejores para montar, para agarrar fácilmente, ¿vale? Y estas son las que clavaremos a los ejemplares. Si se nos acaban las de montar, pues podemos usar estas para montar igualmente, ¿vale? Entonces, este es un extendedor que, como veis, nos va a permitir poner los ejemplares en el centro y elevar las alas para luego poder posicionarlas mientras disecamos, ¿vale? Para esto es lo que sirve un extendedor. Los extendedores tienen tamaños de ranura y los podéis buscar según el tamaño que necesitéis. Este creo que tiene una ranura de 3 milímetros. Yo la necesitaba porque es mi extendedor preferido para disecar mariposas pequeñas, ¿vale? Y la verdad que viene muy bien, ¿vale? Este es uno de los tipos de extendedor. Vale, otro tipo de extendedor más barato y más sencillo, ¿vale? De hecho, le voy a hacer publicidad a esta página porque me parece muy guay y la persona tiene, al menos cuando yo le compré estos, tuvo un detalle muy guay, me puso como una carta de agradecimiento, escrita, firmada, con una foto de una mariposa ala de pájaro, no sé, me parece muy mono y por eso la voy a recomendar. Se llama Entomoboxes, aparte de ejemplares y kits para poder disecar vuestras primeras mariposas y practicar, también venden material entomológico como estos extendedores que son bastante sencillos, creo que vale 6 o 7 euros, ¿vale? Son muy baratos, lógicamente. Es la base de corcho blanco y luego la parte de arriba es un material un poquito más duro, como veis. Esto lo hace la persona, ¿vale? Que tiene la página. Y los hay de distintos tamaños también y tal. No hay ninguno que sea más pequeño que este, creo, la última vez que lo miré. Este es otro tipo. Este, de hecho, lo podréis fabricar vosotros. Como veis, las planchas están un poquito inclinadas, ¿vale? ¿Qué es lo que más me gusta de este? Mirad, ¿vale? Las agujas se clavan con una facilidad que da gusto y cuando estás disecando no tienes ningún problema, ¿vale? Vas a clavar todas las agujas perfectamente, ¿vale? Porque luego os enseñaré un extendedor que no deja clavar las agujas fácilmente. Vale, este es el primer extendedor que compré, ¿vale? Y es el primero que os muestro en el vídeo, porque creo que no tenía otro, o a lo mejor sí. Como veis, es muy grande, es un extendedor, ¿vale? Que es extensible, ¿vale? Estos extendedores extensibles tienen sus ventajas y sus desventajas. Ahora os explicaré. Lo más importante que os he dicho antes, no hagáis el mismo error que yo, ¿vale? Este extendedor es una madera muy dura, creo que era de limón, de limonero, no sé. Mirad, que yo hago así y ¡pum! La aguja se cae porque la madera es muy dura, ¿veis? Un poquito así. ¿Veis? Cómo se dobla y se queda debilitada la aguja. Eso puede causar inestabilidades en las agujas cuando estamos montando y jodernos el proceso, ¿vale? El extendedor móvil, ¿vale? Como veis, básicamente tiene una plancha que está fija y una plancha que está articulada para nosotros poder moverla. Entonces, es útil porque, por ejemplo, imaginad que yo hago así para disecar mariposas muy pequeñas, ¿vale? Esta parte es la que la tengo más móvil. Imaginad así, mariposas muy pequeñas. Y si tengo mariposas muy grandes, pues empiezo a ampliarlo. Esta zona es
¿vale? Aquí no se está moviendo porque yo he apretado esta zona para que no se mueva, ¿vale? Pero si quito esto se mueve todo, ¿vale? Esto sería más o menos la máxima amplitud, ¿vale? La máxima amplitud para Attacus Atlas, Wargema Mitrei, que son mariposas gigantes, sí que uso esa amplitud. Una cosa que no me gusta nada de los extendedores regulables y por eso ya no los busco. Os lo voy a explicar. Resulta que la plancha que está móvil, no sé si lo vais a poder apreciar, pero yo que soy muy perfeccionista lo noto. Mirad que esta plancha está, lo voy a poner completamente recto, está un poco más elevada por culpa de ser móvil, está un poco más elevada que la otra. Eso a lo mejor en mariposas gigantes no se nota, pero cuando estáis disecando mariposas más pequeñas, crea una desigualdad en las alas de los dos lados del ejemplar y no me gusta nada. Tenemos este extendedor, que bueno, que también está bastante bien, una madera muy blanda, ¿es? Yo pensaba cuando lo compré que esta ranura me serviría para muchas mariposas. Principalmente os diré que me sirve para muchas mariposas españolas, sí, pero también para polillas como Noctuidae. Los Noctuidae tienen un cuerpo un poquito más grueso y suelen caber perfectamente en esta ranura, ¿vale? Después tendríamos este, que es un poquito más pequeñito, ¿vale? Y os voy a enseñar este que yo no sé por qué lo compré, porque, bueno, os voy a enseñar este y os voy a explicar por qué está mal hecho, ¿vale? Y, bueno, lo compré a un vendedor de eBay, pero me decepcionó, ¿vale? Tiene un error, ¿vale? Que ahora os explicaré. Y es básicamente, pues, fijaos cómo está hecho, ¿no? Han puesto una especie de goma espuma por dentro para poder clavar. Esa goma espuma es muy débil, ¿vale? Entonces yo tuve que poner, porque es tan bajita y tan finita, yo tuve que poner otra para reforzarla, pero no me gusta nada, no uso este extendedor, ¿vale? Porque fijaos, aquí tendría que haber más capas que atravesar con la aguja. No esta finita capa de goma espuma, porque ¿qué pasa? Que al ser tan fina, no tiene fuerza para sujetar las agujas, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo hago así, ¿vale? Tiene mucha inestabilidad, ¿vale? Y esta inestabilidad nos puede provocar a nosotros algún problemita cuando estamos disecando, ¿vale? Y eso no me gusta, ¿vale? Una cosa que sí me gusta del diseño es que, fijaos la regulación donde la tiene aquí. Entonces, si yo giro esto y esto, la tabla se mueve, ¿vale? ¿Veis? La tabla se mueve y no se desnivela la altura como pasa con los otros tenedores regulables. Se queda igualmente de buena altura, ¿vale? Entonces quizás, a lo mejor para polillas muy pequeñas, lo puedo poner así, súper pequeña la rendija, y como también puedo usar agujas muy pequeñitas y finitas, pues a lo mejor aquí no se caen. Lo probaré, ¿vale? Más que nada para darle un uso a este extendedor, aunque tampoco fue muy caro, ¿vale? Bueno, yo creo que de extendedores ya sabéis lo suficiente. Ahora os voy a hablar de alfileres, ¿vale? Alfileres para montar, pues fijaos. Alfileres para montar, ¿vale? Que los tenéis, ¿vale? Yo los compré, hice un pedido de 500 euros a la empresa de Paradox Insects porque compré 10 cajas entomológicas, muchos alfileres, muchos sobres, ¿vale? Porque mis expediciones por España, lógicamente, me dan muchos ejemplares, necesito almacenarlos, etcétera, ¿vale? Entonces, pues, bueno, estas serían un tipo que son... las hay de varios tamaños, ¿vale? Estas son cortitas, el tamaño lo pone aquí en la caja, son de 30 de largo por 0,6 de ancho, ¿vale?
milímetros, lógicamente, o sea, 3 centímetros de largo tienen. Y después, ¿vale? Después tengo otro tipo de agujitas bueno, alfileres, vamos a ser científicos. Otro tipo de alfileres para montar, que estos miden unos 4,4 centímetros de largo, ¿vale? Como veis, estos son azulitos y son así, ¿vale? Son más largos, ¿vale? Lo vamos a comparar con los otros para que veáis, ¿vale? Esta sería la diferencia, 1,5 cm más o menos, ¿vale? Después, de alfileres, os voy a enseñar eh, cómo se suelen vender y cómo vienen los alfileres, ¿vale? Entonces, esto es una caja donde tengo 1000 alfileres más o menos y pues os voy a enseñar algunos tamaños para que los veáis, ¿vale? Y para que veáis, cuando los compréis os van a venir en estos formatos en los que en cada uno de estas bolsitas van 100 alfileres, ¿vale? Y estas bolsitas a lo mejor valen 3, 4 euros, ¿vale? Este sería, por ejemplo, el tamaño 000, ¿vale? No existe un tamaño más pequeño de agujas, ¿vale? Estas agujas se usan para yo los uso para micro lepidópteros que a lo mejor miden 1 milímetro, miden 2 milímetros, ¿vale? Son súper pequeñitas. Si quiero que lo veáis, son unas agujas muy especiales, fijaos qué finita es, y es tan fina que se dobla prácticamente con la mirada, ¿vale? Es un poco como si fuese goma, ¿vale? Se dobla con mucha facilidad, ¿vale? Este tipo de aguja. Entonces, vale. Alguna otra aguja que os pueda mostrar para que veáis diferencias de tamaños y de grosores. Esta es una del 0. Os quiero enseñar algunas un poquito más grandes. Esta aquí, vienen los sobres aquí metidos, ¿vale? Aquí dentro. Y yo pues cuando se me acaban, pues voy sacando. Vale. Aquí tenemos una del 002, ¿vale? O del 2, ¿vale? Vamos a ver que aquí ya, pues uno nota, a ver que esta la tengo que abrir por primera vez y hay que... Las ponen con una parte dentro de la otra y hay que abrir, ¿vale? Aquí ya veis que ya, pues se nota la diferencia. Son bastante más gruesas, son más o menos largas, pero veis la diferencia de grosor. Aquí ya cuesta doblarla, ¿vale? Aquí ya cuesta más doblarla, más dura, se clava mucho mejor, ¿vale? Este tamaño, ¿vale? Este tamaño, ¿vale? 002, 003 son los que yo recomiendo para los que viváis en España o países de Europa en los que las mariposas no llegan a tamaños demasiado grandes, ¿vale? Incluso si cogéis la mariposa más grande de Europa, que sería el pavón, el gran pavón, la Saturnia piri, otra mariposa muy grande, una Saraxes jasius, y queréis usar esta aguja, pues se puede hacer, ¿vale? Va a quedar bien. Entonces, si no queréis marearos, pues cogéis, yo recomendaría el número 2 o el número 3, ¿vale? 002, 003. Comprad, yo que sé, 500, 1000 alfileres de ese número y ya está, ¿vale? Y si tenéis planificado disecar, estudiar polillas muy pequeñas, pues entonces comprad a lo mejor 000 no, pero 001, 00, ¿vale? A lo mejor 00, pues entonces comprad 00, ¿vale? 0, 01, ¿vale? Los tamaños van, no sé si creo que lo expliqué en ese vídeo. 000, 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Esos serían los tamaños, de más grande de más pequeño a más grande. Estoy pensando, vale. Entonces, de alfileres creo que ya os he comentado todo, ¿vale?
Ahora os voy a hablar de pinzas, ahora os voy a hablar de pinzas de manipulación y os voy a enseñar las que yo uso, os voy a explicar, os voy a enseñar estos 4 que yo uso, ¿vale? Las que más me gustan son estas son bastante caras, que me pagan 50 euros, ¿vale? De Entomopraxis, que tienen incluso aquí es de acero y además son de acero inoxidable, ¿vale? Estas pinzas no pesan prácticamente nada, son ultra ligeras y tienen un agarre muy fino y muy delicado, ¿vale? Son bastante especiales. Entonces, estas pinzas vienen muy bien, sobre todo para posicionar los ejemplares y sujetarlos, ¿vale? Porque permiten aplicar, fijaos, muy buena presión en la punta, pero las puntas son bastante ligeras, ¿vale? Y no pesa prácticamente nada, ¿vale? Estas son mis favoritas. Pero luego, os voy a explicar otras y que podéis encontrar y que son mucho más baratas en facilidad en cualquier tienda. Estas son más fáciles de encontrar. Fijaos que están dobladas porque yo las doblé. ¿Qué pasa? Que cuando estas pinzas estaban completamente rectas, ¿vale? Y yo las cerraba, la zona de la punta quedaba un poquito abierta y al quedar abierta no podía enganchar bien las alas. ¿Vale? Es el problema que tienen algunos tipos de pinzas. Estas pinzas también me gustan bastante, ¿vale? Lo que pasa es que cuando las usamos para agarrar y los músculos de las alas de las mariposas están un poco duros, les falta fuerza para estirar, ¿vale? Les falta fuerza. Pero en ese caso yo uso estas, ¿vale? Y estas son unas especiales, ¿vale? Fijaos que están curvadas y terminan en una punta muy pronunciada. Este tipo de agujas os lo voy a enseñar para qué sirven, ¿vale? Vamos a utilizar este ejemplar de Sarases Jasius que capturé hace unos días y lo vamos a usar de modelo, ¿vale? Vamos a poner ya la aguja de colección que se pone justo en el centro del tórax y fijaos que la aguja queda, que tiene un cuerpo muy grueso, ¿no? Vale, fijaos que la aguja queda perpendicular en un ángulo de 90 grados respecto al eje del cuerpo, que es este, ¿vale? La aguja está así, pero eso es perpendicular, paralelo sería esto, y el eje del cuerpo es este, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué se usan sobre todo estas agujas? Pues, por ejemplo, se usan como son tan duras y tienen tanta fuerza, yo tengo una caja de colección y no quiero tocarla con las manos, cojo estas pinzas, hago así, saco el ejemplar y lo puedo manipular, lo vais a ver, que lo puedo manipular, ¿veis? Con la misma fuerza que si fuesen mis dedos, porque estas pinzas son, ¿veis? Estas pinzas son muy gruesas. Y sobre todo, ¿para qué son útiles? A veces las mariposas no se rehidratan bien, esta está completamente rehidratada porque la he sacado del congelador, y no se rehidratan bien y las alas se quedan un poco así. Y cuando tenemos que disecar y poner la aguja, tenemos que meter nuestros dedazos dentro de las alas que se quitan escamas, etc. Pues con estas pinzas eso se evita porque hacemos la manipulación solo con las pinzas, ¿veis? Con ningún otro tipo de pinzas vais a poder hacer esto, ¿vale? Con ningún otro tipo de pinzas. Y después, a la hora de quitar el alfiler, pues se puede hacer igual. Cogemos el ejemplar, cogemos la pinza y esta pinza nos permite, como veis, quitarlo. E incluso se puede usar la pinza para poner el alfiler. Mirad. Y acabo de atravesar con la fuerza de la pinza el cuerpo de la mariposa más robusta de Europa. ¿Vale? Lo acabo de atravesar con la fuerza de esta pinza. ¿Vale? Mirad. ¿Vale? También os la recomiendo un montón. ¿Vale? Tiene mucha fuerza.
¿vale? Lo malo, yo no la he usado para mover alas porque fijaos, esto puede rasgar el ala. Entonces yo creo que quizás la única parte del ala que movería serían las alas anteriores por la puntita, por la vena más fuerte y no mariposas muy grandes, ¿vale? Vale. Entonces, creo que ya os he explicado bastante sobre pinzas. Os voy a explicar sobre papeles que usamos, como veis, estos papeles que se ponen encima de las alas para que se queden fijas. Estos papeles, que os expliqué en el segundo vídeo, puede ser papel de horno, ¿vale? Intentemos que no sea papel de horno, ¿vale? Porque el papel de horno al final sí que puede quitar alguna escamita y tal. Papel cebolla, busquemos papel cebolla, no sé si papel de arroz. Bueno, sí podéis comprar papel profesional en tiendas entomológicas, que es un papel que es como brillante, es como que no está nada rugoso, ¿vale? Esto quita muy poquitas escamas, que es lo que queremos. Y estos papelcitos pues nos vienen así. Este, mirad, viene con el precinto porque aún no lo he usado. Vienen así, en rollitos. Entonces vosotros, pues conforme lo vais usando, pues decís, pues voy a necesitar más o menos esto porque la mariposa es así de grande, ¿vale? Pues cortáis así y vais cortando los trozos que necesitéis, ¿vale? Después, una cosa interesante. Esto se llama un bloque de montaje, ¿vale? Esto sirve para igualar los ejemplares, ¿vale? Bueno, no sé si lo habéis visto bien el ejemplar, pero bueno, aquí está la Charaches de Asius, que es el único representante de Charaches de Saraxes en Europa. En África hay muchas más Saraxes y en Sudamérica también, ¿vale? Sobre todo en África, diría yo. Mira qué bonita es. Tienen estas partes rotas, pero aquí abajo tiene dos colas en cada ala. Tiene una doble cola, ¿vale? Que es bastante raro. Entonces, fijaos, nosotros tenemos una colección y lo ideal en la colección es que todos los ejemplares queden a la misma altura, ¿verdad? ¿Cómo se consigue eso? Se consigue eso con un bloque de montaje. Cada altura sirve para una cosa distinta, ¿de acuerdo? Es que cuando ya tenemos el ejemplar y lo vamos a incorporar en nuestra colección, es cuando vamos a usar el bloque de montaje. No es necesario realmente, ¿vale? Pero creo que cuesta 4 o 5 euros. Bueno, la cuestión es, se suelen poner dos etiquetas en los ejemplares. Una etiqueta que tiene la información de su clasificación taxonómica. Hay que poner el nombre de la persona que ha clasificado el ejemplar, la especie, la familia, el género. Y después otra etiqueta donde ponemos la información relativa al lugar de colecta, la persona que ha colectado el ejemplar, el lugar concreto, lo más concreto posible, con coordenadas geográficas. También hay que poner el día, la fecha, también es súper importante. El lugar y la fecha serían los dos. Lugar, fecha y coordenadas son los tres datos más importantes a poner, ¿vale? Entonces, cuando tengamos esas dos etiquetas, yo lo pongo todo en la misma y ya está. Cuando tengamos esas etiquetas, pues hacemos así y metemos la aguja hasta el fondo, ¿vale? Y queda más o menos a esta altura. Entonces, ponemos la primera etiqueta, ¿vale? La primera etiqueta la ponemos aquí y la perforamos y llega hasta esta altura, esta etiqueta. Y luego la otra etiqueta la volvemos a poner aquí y la volvemos a pinchar para que se quede aquí. De esta manera, los ejemplares perfectos en una colección tienen una etiqueta aquí y otra aquí, ¿vale? Que es lo que suelen hacer los museos. Pero como digo, yo lo pongo todo en una porque no quiero que haya como un overbooking de etiquetas y que todo sea un caos. Entonces, para eso sirve el bloque de montaje, ¿vale? Más cositas que os puedo explicar. Bueno, pues el tema de los sobres, que yo compré sobres, ¿vale?
pero os recomiendo triángulos, ¿vale? Os recomiendo triángulos. Después, aquí dentro, ¿qué tengo? Vale, fijaos. Fijaos que tenemos aquí. Tenemos como unos pequeños corchocitos, ¿verdad? Mira qué corchocitos más pequeños. Como unos corchos blancos muy pequeños. ¿Esto para qué se usa? Esto se usa para microinsectos, microlepidópteros en mi caso. ¿Por qué? Porque las agujas del 000 son tan finas que no se pueden clavar en la mayor parte de las cajas entomológicas. Entonces, ¿qué se hace? Después de haber disecado el ejemplar en esa aguja la clavamos aquí, que aquí sí que se clava perfectamente, es muy blandito, y en el otro extremo lo clavamos a una aguja de verdad, ¿vale? Una aguja entomológica que esta sí vamos a usar para poner la etiqueta, las etiquetas, porque las etiquetas no las vamos a poder clavar en una aguja de 000 y de 00, ¿vale? Las clavamos en esta agujita que irá clavada aquí y ya esto puede ir a la caja entomológica, ¿de acuerdo? Sería, por ejemplo, para micro mariposas. Después, otras cositas que os puedo enseñar son, vale, esto, ¿vale? Fijaos en esto, ¿vale? Esto es para insectos que no suelen ser mariposas, ¿vale? Entonces, se llama montaje, es un montaje con una gotita. Voy a sacar uno para enseñaros cómo se hace esto, ¿vale? Por si os dedicáis a otros tipos de insectos. Entonces, imaginaos que vamos a disecar un insecto que tiene un tamaño que es prácticamente microscópico, una hormiga de esas rojitas que son súper pequeñas, de lo más. Insectos tan pequeños. Entonces, para. Ponemos una gotita. ¿Vale? Y, y bueno, estas os enseño acetona que yo uso, es acetona pura para cuando hay que deshidratar o hay que sacrificar polillas. Bueno, eso también es uno de los materiales que yo uso. Después también uso botes de cristal, pero bueno, eso ya no es para montar. Así que bueno, espero que os haya servido. Cualquier duda, ya sabéis, preguntádmela y os responderé lo antes posible. Muchísimas gracias. Suscribíos si os acordáis, por favor, recomendar este vídeo, compartirlo.
ayudadme a crecer, ayudadme a hacer llegar las mariposas a todo el mundo. Nunca os lo pido, pero este vídeo os lo pido y sobre todo porque así tendré más ganas de hacer más vídeos. Así que un saludo y nos vemos.